Bueno, esta es la intro para el TP de Backend. El grupo de integrantes de Romanielo, Vázquez, Madrid, Dutari y Cufré, con el tema de interés, patrón de diseño, repositorio. Donde realizamos análisis FODA y yo voy a dar el tema de fortalezas, Fernando Vázquez con Madrid Marcelo. Las oportunidades las hablo Romanielo. Las debilidades me voy a encargar yo, Butari Gonzalo. Y yo hablo de las amenazas, Cufre Ángel. Sobre la arquitectura de este patrón, vamos a analizar qué separa con una capa de abstracción la lógica de negocio y el acceso a los datos. Sobre la arquitectura de este patrón, el cual estamos estudiando, el patrón de diseño repository surge como una solución para la gestión eficiente y coherente de los datos, mediante el uso de una capa de abstracción entre la lógica de negocio y el acceso a los datos. Este patrón permite que las aplicaciones manejen la persistencia de datos de manera más organizada y desacoplada, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Mi nombre es Lucas, voy a estar hablando del patrón de diseño repository, las oportunidades o ventajas que te trae al aplicarlo, ¿no? Bien. En breve introducción, el patrón repositories trata de que la dependencia entre la lógica de aplicación con la base de datos no exista, para que se pueda hacer más flexible, el código más fácil de testear. Ahora voy a describir las ventajas. Al aplicarlo, quedaría una interfaz entre medio entre la base de datos y la lógica de aplicación. Y esto trae las ventajas primero de lo que se busca en el diseño de software, es que sea un bajo acoplamiento, desacoplar la lógica de aplicación con la base de datos directamente y programar hacia la interfaz. ¿Esto que trae? Bueno, como dije recién, facilita las pruebas unitarias en la lógica de aplicación. Bien. Facilita el mantenimiento de la lógica de aplicación, dado que si hay que tocar código, no debe tocar nada relacionado en la base de datos, solamente se toca acá. Una vez que se codea o se implementa, mejor dicho, cómo se va a conectar con la interfaz después hace el resto con la base de datos, sea la base de datos que se quiere implementar. Esto tiene otro beneficio también, en el cual hoy en día una base de datos se puede usar como MySQL, o el día de mañana puede ser PostgreSQL o bien MongoDB, cualquiera sea la base de datos. Esa es otra ventaja. Al no estar acoplado directamente con la base de datos, un día, o depende de las necesidades del negocio o del cliente, puede cambiar tranquilamente la base de datos, ¿no? Esa responsabilidad ya no la tiene la lógica de la aplicación. Eso también se ve que es más cohesiva. Ahí toca otro principio de diseño, que es la separación de intereses. Entonces estas son las ventajas o oportunidades más fáciles de ver o de entender al aplicar este patrón, ¿no? Bueno, estas fueron las oportunidades o ventajas del patrón de diseño de repositorio. Bueno, continuando con el análisis FODA de patrón repository, tocan las debilidades. Bueno, la primera debilidad que encontramos fue que al realizar una capa extra, que acá podemos ver entre la lógica de aplicación y la base de datos, lo que hacemos es darle complejidad al programa que estemos realizando, y va a haber veces en las que esto convenga, que generar cuando sean programas grandes, pero va a haber veces en las que esta complejidad no la podemos obviar. Además, hay una complejidad que se puede manejar simplemente con el uso del ORM. Después, por otro lado, bueno, al realizar esta capa extra, podemos cometer errores que no cometeríamos si no la realizamos. Por otro lado, también podemos
tener problemas de rendimiento dados por digamos, la aparición de una capa más de software que implica algoritmos y que va a afectar al rendimiento del programa en general. Como último, bueno, podemos decir que el patrón repository se puede hacer de una forma muy sencilla para aplicaciones CRUD, pero es cuando queremos hacer consultas más complejas, el repositorio se puede volver muy, muy complejo y derivar en muchos errores. Hola, soy Marcelo Madrid y hoy vamos a presentar las fortalezas del patrón repository. La primera va a ser la abstracción de acceso a los datos. El patrón repository nos va a proporcionar una capa de abstracción que va a separar la lógica de negocio con la capa de acceso a los datos. Esto va a facilitar el mantenimiento y la evolución del código, ya que los cambios que se van a realizar en las bases de datos no van a afectar directamente a la capa de la lógica de negocios. Acá podemos ver todo lo que voy diciendo, vamos dando clic, entonces ya vimos abstracción de acceso de datos. El segundo punto va a ser facilitar las pruebas unitarias. ¿Esto qué se debe? Nosotros estamos trabajando con repositorios, lo cual esto permite facilitar la creación de pruebas unitarias para probar la lógica de negocio, ya que los repositorios se pueden simular. Ahora, ¿esto qué nos permite? Evitar el acceso directo a la base de datos durante las pruebas. Ahora, ya que vimos la abstracción de acceso de datos y facilitar las pruebas unitarias, vamos a ver la tercera, que es la reutilización del código. Los repositorios nos permiten centralizar la lógica de acceso a los datos, lo que promueve la reutilización del código y reduce la duplicación del mismo. Entonces ya vimos los tres que me toca presentar a mí: abstracción de acceso de datos, facilitar las pruebas unitarias y la reutilización del código. Hola, yo soy Fernando Vázquez y voy a seguir con el desarrollo de las fortalezas del patrón repositorio. Continuando con lo que venía diciendo mi compañero, vamos a llegar a la separación de responsabilidades. Este índice se va a basar en que nosotros toda la lógica de negocio la vamos a desarrollar en uno o en un conjunto de componentes, mientras que la administración de datos la vamos a desarrollar en otro conjunto de componentes. Esto nos permite que los componentes sean más cohesivos y que tengan bajo acoplamiento, permitiendo de esa manera que la evolución del software podamos incluir la escalabilidad, tanto horizontal como vertical. Por ejemplo, la escalabilidad horizontal hace referencia a que nosotros vamos a poder añadir más servidores para añadir más base de datos y de esa manera tener más volumen de datos, así permitiendo que nuestro proyecto siga evolucionando a medida que los requerimientos lo necesitan. Finalizando con el análisis FODA al patrón repository, es el turno de las amenazas, donde nosotros hemos identificado 4 tipos de amenaza al patrón repository, que son las amenazas de seguridad, las amenazas de escalamiento, de mantenimiento y de dependencia, donde cada una de ellas tiene distintos tipos según el tipo de amenaza que sea, digamos. Por ejemplo, las amenazas de seguridad tienen 3 tipos, que pueden ser inyección de código, acceso no autorizado o filtración de datos. La inyección de código básicamente es que si el repositorio no valida adecuadamente los datos de entrada, puede ser vulnerable a ataques justamente de inyección de código. El acceso no autorizado es si el repositorio no implementa correctamente la autenticación y autorización de usuario, puede permitir el acceso no autorizado a datos sensibles y, de manera similar, la filtración de datos, que si no se protege, digamos, el repositorio adecuadamente de los datos sensibles, pueden llegar a correr el riesgo de una filtración. El siguiente tipo de amenaza es la amenaza de escalabilidad, que son 2: pérdida de rendimiento y problemas de escalabilidad. La pérdida de rendimiento básicamente es que si el repositorio no está diseñado para manejar un gran volumen de datos, un gran volumen de tráfico, puede experimentar una disminución del rendimiento, por así decirlo. Los problemas de escalabilidad son: si el repositorio no es escalable,
puede ser difícil aumentar su capacidad para manejar un aumento de tráfico en la demanda. Amenazas de mantenimiento. Son 3: complejidad excesiva, fragilidad, detección y corrección de errores. La complejidad excesiva básicamente se refiere a que si el repositorio es demasiado complejo, o sea, si el repositorio es demasiado complejo, puede ser difícil de mantener o de actualizar. La fragilidad, de manera similar, se refiere a si el repositorio es robusto, porque puede ser propenso, o sea, mientras menos robusto es, puede ser más propenso a errores y fallas. Y la detección y corrección de errores se refiere a que si el repositorio no tiene mecanismos de detección y resolución de errores adecuados, puede ser difícil identificar y solucionar los problemas. Y por último, las amenazas de dependencia, que son dependencia de la base de datos y dependencia de terceros. Con dependencia de la base de datos se refiere básicamente a que, digamos, si el repositorio depende demasiado de la base de datos, puede llegar a ser bastante complicado de cambiar la base de datos o agregar nuevas funcionalidades. La dependencia de terceros es parecido, digamos, el repositorio depende de terceros para proporcionar funcionalidades clave, puede llegar a ser vulnerable a cambios en la disponibilidad o en la calidad de los servicios que ofrece al estar cambiando de